Ahora el tiempo sigue avanzando, el mundo sigue desarrollándose, los eventos y todo se está haciendo en su lugar para el tiempo del fin. Y vamos a seguir estudiando esto después de la fiesta de los tabernáculos y del último gran día. Pero el día de hoy es un día muy especial. La razón es porque tiene mucho que ver con todos aquellos que van a dar a la vida eterna durante el milenio. Y todo esto ha sido bajo la dirección de Dios el Padre y de Jesucristo y de todos los hijos e hijas de Dios, los hijos y hijas de Dios de la primera resurrección. Y esta es la gran cosecha de 1000 años. Y eso es algo muy impactante. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como ya sabemos, y ya hemos estado cubriendo muchas de estas cosas durante la fiesta, que durante todo el milenio las personas van a estar entrando en el reino de Dios. Ahora vamos a Isaías 65 y luego vamos a ver algunas otras cosas que lo que Dios va a estar haciendo todo el tiempo durante el milenio. Y todo encaja junto. Isaías 65. Porque la pregunta siempre es, ¿cómo es que Dios va a hacer que las cosas sucedan para que las personas entren al reino de Dios durante el milenio? Ahora, una de las complicaciones que surgen es lo que se nos dice en 1 Corintios 15, que en Adán todos mueren o todos morimos. Y también que le es dado al hombre que muera una vez. Ahora, entonces, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo van a morir las personas en Adán o que mueran una vez durante el milenio? Bueno, vamos al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver algo muy interesante que toma lugar aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí el apóstol hablando acerca del retorno de Jesucristo. Cuando Él regresa a la tierra y cuando suena la trompeta de la resurrección, y sabemos nosotros que es la séptima trompeta que está descrita en el libro del Apocalipsis. Primera Tesalonicenses 4 y versículo 13. Y vamos a aprender algo aquí para que podamos aprender cómo esa transformación de carne a espíritu va a llevarse a cabo. Ahora nosotros sabemos lo que dijo Jesús acerca de sí mismo, que él podía hacerse aparecer como un ser físico, manifestarse como un ser físico. Y en el último capítulo de Lucas 24, él dijo que él estaba carne y hueso. No dijo carne y sangre, porque la, la, la vida de la carne realmente es carne y sangre. Pero cuando Jesús aparece como un ser humano, Él viene en espíritu, pero con una apariencia de ser humano. Y se ve justamente como carne, ¿verdad? Y toda la carne está sostenida por los huesos. Entonces es carne y hueso. Pero entonces, ¿qué sucede cuando regresa Jesucristo? La pregunta es, ¿cuántas personas todavía están viviendo en la carne cuando regresa nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué va a suceder con todos ellos? Ya que no murieron y no fueron puestos en el sepulcro. Versículo 13. Dice, pero no deseo que sean ignorantes, hermanos, concerniente a aquellos que han dormido. Ahora, si usted
muere en la fe, Dios le llama eso el irse a dormir, ¿verdad? O estar dormido esperando el cambio, la transformación. Ahora, lo otro que también sucede es que cuando nosotros morimos, el espíritu regresa a Dios, como dice en Eclesiastés 12. Y también sabemos que en otro capítulo 12, en Hebreos 12, bajo el altar, son, son los espíritus de los hombres, y cuando dice hombres, incluye hombres y mujeres, hechos perfectos. Entonces, cuando el espíritu regresa a Dios, es, eh, es realmente algo parecido a un chip, por ejemplo, en una computadora. Porque todo lo que usted necesita está en ese chip, en la computadora. Pero no puede funcionar ese chip a menos que sea puesto en la computadora, en la máquina, para poder extraer la información. O sea, una cámara, una computadora o un teléfono de los que tenemos ahora. Así de esa misma manera, los espíritus de los hombres hechos perfectos tienen que ser puestos en un cuerpo espiritual para ser un ser espiritual vivo. Entonces vamos a comenzar aquí en el versículo 14, 1 Tesalonicenses 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también, aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. ¿Por qué? Porque todos los que están en la tumba van a elevarse y para unirse con Cristo en el cielo. Ahora, todos los que estén vivos y tengan el Espíritu de Dios, ¿qué va a suceder con ellos? Versículo 15, porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Así es de que los que han dormido van a ser resucitados primero. Y estamos leyendo esto para poder entender Isaías 65 concerniente al milenio. Versículo 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero pongamos atención al siguiente versículo, porque el apóstol Pablo anticipaba completamente que Cristo regresaría en sus días, cuando él estaba todavía vivo. Ahora, después sabemos que ya después entendió que no iba a suceder. Ahora, pensemos en lo siguiente, por un momento. El libro de Primera de Tesalonicenses fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer el versículo 17 con esto en mente. Luego, nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Entonces, es reunión con el Señor en el aire. Y así es. Y no sabemos exactamente cómo va a ser ahí, ¿verdad? En el mar de vidrio, pero va a ser un día glorioso. Entonces, ¿qué sucede? Al ser transformados, nosotros también sabemos que eso también puede significar una metamorfosis y ser cambiados instantáneamente. Entonces, lo que es que el cuerpo físico muere e instantáneamente somos transformados a espíritu, somos completamente espíritu. Con esto en mente vamos a Isaías 65, porque Isaías 65 nos dice qué va a suceder en cada generación durante el milenio.
Ahora, cuando nosotros volvemos a la tierra, ¿verdad? Antes del milenio, la tierra va a estar en tremenda destrucción y todo va a tener que ser renovado. Y entonces vamos a comenzar el proceso de conversión para todos aquellos que se arrepientan y sean bautizados. Y todo este proceso se lleva a cabo durante los 1000 años. Entonces vamos a Isaías 65, versículo 17. Dice, vean, porque aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y es que va a estar la tierra en tal forma que va a tener que ser todo renovado. Y eso también es una profecía de la transformación espiritual. También del cielo nuevo y la tierra nueva, donde van a vivir todos los hijos e hijas de Dios en la nueva Jerusalén. Y todos aquellos que se han convertido durante el milenio y después van a vivir en áreas de la tierra. Y en Apocalipsis 21 son llamadas las naciones que fueron salvas, o que son salvas. Entonces, cuando leemos algo así, nosotros podemos realmente entender que tiene más de un solo significado. Entonces, la- porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni vendrá más el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Por qué? Porque va a ser todo restablecido, va a ser todo recreado, va a ser restablecido el balance entre los océanos, los astros y todo lo que existe. Y toda la tierra va a ser recreada. Me dice, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Versículo 19, y me alegraré con Jerusalén. Y como ya hemos dicho, ¿verdad? Jesús y los santos regresan a Jerusalén, al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se divide en dos. Y después va a haber un gran tabernáculo. No va a haber un templo durante el milenio. Va a ser un gran tabernáculo de Dios. Ahora, ¿quiénes van a estar en ese tabernáculo? No lo sabemos todavía. Pero vamos a poder venir a este tabernáculo. Las personas, todos los pueblos van a venir a ese tabernáculo. Quizás no van a llegar al área que es solamente para los seres espirituales, pero va a ser algo maravilloso poder ver ese gran tabernáculo. Y va a tener la luz, como cuando era al salir de Egipto, ¿verdad? Una luz en la noche y una nube en el día. Porque ahí va a estar el trono de Jesucristo. Y también todos los patriarcas y los reyes, que fueron buenos reyes. Todos los profetas. Va a ser algo maravilloso. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y aquí está el versículo que es un poco complicado. Y tenemos que entender esto, tratar de entender este versículo tan claramente como sea posible. Versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Y esto nos muestra que va a ser una vida completa. No va a haber muerte prematura. Y vamos a ver un poquito más adelante que viven 100 años. Pero siempre recordemos lo siguiente, que todas las personas físicas, todos son personas físicas durante el milenio.
y durante el milenio, y también durante el juicio del gran trono blanco, el último gran día, todos van a tener aún el libre albedrío, porque todos deben escoger. Dios no va a tomar un atajo, Él no le va a quitar el libre albedrío a nadie, porque Él quiere que nosotros escogerlo con todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Lo principal que vamos a enseñarle al pueblo, vamos a enseñarles para que practiquen eso. Entonces vamos a leer que 5:20 dice, porque el niño morirá de 100 años. Ahora, como ya hemos visto, llegan a 100 años y entonces esta muerte, que sea la transformación de entrar de muerte a vida, para entrar en el reino de Dios va a ser instantáneo. Es como si hubiera muerte, pero está siendo transformado de carne a espíritu. Entonces la carne muere instantáneamente y es reemplazada instantáneamente por un cuerpo espiritual, una mente espiritual. Y eso abarca a los que son convertidos. Versículo 20, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Ahora, ¿qué significa eso? Esto significa que ellos no recibirán vida eterna. Si son malditos, significa que cuando lleguen a su 100º año y no se hayan arrepentido, serán enterrados. La sepultura será una que muestre que han cometido el pecado imperdonable. Ahora repasemos de nuevo las cosas que sabemos que Dios hace por aquellos que pecan. Y esto será a través del milenio. Aquellos que sean justos y lleguen a los 100 años serán cambiados de carne a espíritu. Y esto significa que han llegado a verse a sí mismos, se arrepienten de sus pecados, creen en el sacrificio de Jesucristo, porque su sacrificio cubrirá los pecados de todos, desde el principio de la creación del mundo hasta el final, para todos aquellos que se arrepientan. Pero aquellos que no se arrepientan no recibirán ese perdón y no serán cambiados a seres espirituales. Entonces, ¿qué les va a suceder a ellos? Sabemos que el ejemplo en la Biblia es el de Génesis 3. ¿Qué le sucedió a Adán y Eva cuando pecaron? Ellos fueron removidos del jardín del Edén. Ahora no sabemos si ellos tuvieron arrepentimiento o no. El único que sabemos que fue justo de ahí era Abel. Ahora, al ser removido del jardín del Edén, es un exilio también, lejos de Dios. Ahora, también sabemos que cuando Caín mató a Abel no se arrepintió. Bueno, él tenía mucha tristeza porque él pensó que alguien lo iba a matar o que iba a perder su vida, pero no hubo arrepentimiento. ¿Qué le pasó a Caín? Él fue exiliado aún más lejos de Dios, a una tierra de errante. Ahora, no sabemos dónde era eso, porque eso fue destruido en el diluvio, así como el jardín del Edén.
Entonces, Dios, después de que fuera destruido el jardín del Edén en el diluvio, Dios estaba en el cielo y venía a la tierra y trataba, empezando con Noé y más adelante con Abraham. Él trataba con los patriarcas personalmente, apareciéndose y a través de visiones y sueños. Entonces, ¿qué le sucede al pecador que muere a los 100 años? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Si pecan durante el milenio, entonces nosotros les vamos a mostrar, les vamos a hacer saber que han estado pecando. Y esto lo vamos a ver acá en Isaías 30. Y se les dará la oportunidad de arrepentirse, así como se nos da a nosotros. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos cuando pecamos. ¿Y cuál es el sacrificio que cubre nuestros pecados? El sacrificio de Jesucristo y su sangre. ¿Qué es lo que va a cubrir los pecados de aquellos que se arrepientan durante el milenio? El sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada. Entonces nosotros vamos a estar enseñando, como lo muestra aquí. Isaías 30, versículo 18. Y dice, y por tanto el Señor esperará para que pueda ser graciable a ustedes. Y por tanto Él será exaltado, para que pueda tener misericordia sobre ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos aquellos que lo esperan. Y eso es para nosotros ahora, pero también es para aquellos en el milenio. Ellos van a tener que vivir 100 años. Eso es para nosotros. ah, porque, versículo 19, porque, oh gente que vive en Sión en Jerusalén, ustedes no llorarán más. Él será muy graciable con ustedes a la voz de su llanto. Cuando Él lo oiga, les responderá. Eso es algo grandioso. La relación entre Dios y el pueblo y los hijos de Dios, quienes les están enseñando, será algo maravilloso, sin duda. Y aunque el Señor, versículo 20, les dé pan de adversidad y el agua de aflicción, ¿qué nos dice esto? Que las personas tendrán dificultades, porque incluso personas convertidas tienen problemas con el pecado, ¿cierto? ¿No es así? Sí. Bueno, ¿qué hay de aquellos que se conviertan durante el milenio? ¿Tendrán una vida sin pruebas? No lo creo. Así dice, aquí dice, ¿verdad? Aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina. Nosotros estaremos ahí para ayudarlos, para que salgan de sus problemas y ayudarlos a arrepentirse. Eso va a ser maravilloso. Dice, sino que sus ojos verán a sus maestros. Ellos nos van a ver. Pensemos en la interacción que va a ocurrir entre las personas, ¿verdad? Que estén bajo el cargo de cada uno de nosotros y nuestra relación con ellos. Y nos hace preguntarnos cómo va a ser el sábado, cómo serán esas cosas en el milenio. Y en los días santos escucharemos servicios en vivo directamente de Jerusalén, directo a donde estemos. Ahora tenemos el día de hoy servicios en vivo con una cámara y el internet. Pero será distinto cuando Dios está a cargo de todas las cosas. Imagínense cómo va a ser. Bueno, vamos a tener que esperar, pero va a ser fantástico, eso lo podemos garantizar. Ahora vamos a poner atención a lo que va a suceder. Versículo 21. Y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo,
Este es el camino, caminen en él. Cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda. Ahora, ¿eso qué significa? Esto muestra el libre albedrío. A pesar, a pesar de que no es tan intenso como es ahora, aún seguirá el patrón que encontramos en Deuteronomio 30. Porque esto es exactamente lo que Dios hizo con Adán y Eva. Vamos allá, a Deuteronomio 30, versículo 14. Dios a Adán y Eva les dio libre albedrío, les dijo qué hacer y estaban bien educados antes que la serpiente fuera liberada con ellos. Así es de que lo que tenemos aquí en Deuteronomio 30, versículo 14, así es como va a suceder. Todo durante el milenio, todos los santos van a estar ahí para asegurarse que suceda. Vamos a comenzar aquí en el versículo 14. Ahora, este es un versículo muy interesante. Sino la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, para que puedan hacerla. Ahora, esta es una profecía, porque a menos que usted, al estudiar y al vivir, y en el milenio también estar viviendo, estar estudiando, estar aprendiendo, pongamos atención a lo que dice aquí, porque esto no sucedió cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Sino la palabra está muy cerca de ustedes en su boca y en su corazón para que puedan hacerla. Ahora, la única aplicación de esto en ese tiempo es que estaba escrita y hablada en el lenguaje que ellos usaban. Pero podemos tomar esto como una profecía y, y aplíquenla al día de Pentecostés, en Hechos 2. ¿Qué sucedió ese día con el flujo del Espíritu Santo? Todos escucharon la palabra de Dios sobre la resurrección de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Cada uno en su lenguaje, para que pudieran escucharlo y hacerlo. Ahora, no todos lo hicieron, pero este es un ejemplo de lo que estamos hablando. Así que proyecten esto hacia adelante. No sabemos qué lenguaje vamos a tener durante el milenio y el reino de Dios como seres espirituales, pero Dios dice que será un lenguaje puro, no más dioses falsos. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, debemos de pensar en la aplicación amplia que tiene. ¿Por qué es así? Porque Jesús dijo las palabras que les hablo son espíritu y son vida, ya que todo va a llevar hacia la conversión y a la vida eterna, se aplicará. Ahora, versículo 15. He aquí colocado delante de ustedes en este día vida y bien y muerte y mal. Y, no va, y eso va a ser, ¿verdad? Nos va a colocar a nosotros delante de todas las personas durante el milenio. Y luego, ¿qué sigue aquí en el versículo 15? En que les ordeno, y esto es lo que Dios quiere. Podemos sacar una lección de esto. Esto se aplica a todos ellos desde este tiempo en adelante, hasta el tiempo de Jesucristo, cuando viene el Espíritu Santo y recibimos el Espíritu. Se aplica a nosotros en el espíritu de la ley. Porque Dios está interesado en nuestro corazón y en nuestra mente y en la conversión. Claro que así será durante todo el milenio. Ahora, versículo 16. En que les ordeno en este día
amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que puedan vivir y multiplicarse. Sí, se van a multiplicar durante todo ese tiempo, durante el tiempo que la iglesia fue establecida, durante todo el tiempo que dura el milenio. Así es como podemos, así vemos cómo podemos tomar la palabra de Dios y ver dónde encajan todas estas categorías. Y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Ahora, sigamos esto con Isaías 30, que verán a sus maestros y escucharán una palabra detrás de ellos. Versículo 17, pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchen, y eso va a suceder. Ahora, nosotros vimos lo que sucedió cuando aquellos que no escuchan se rebelan. Son removidos. Y también va a ser eso exactamente de esa manera durante el milenio. Primero serán apartados a un lugar, removidos a un lugar donde pueden llegar a arrepentirse. Lo podríamos llamar centro de arrepentimiento, donde puedan estar lejos de todos los demás. Y pueden estar ahí para instrucción especial, para oración y estudio, para arrepentimiento. Ahora, si no se arrepienten, si se arrepienten pueden volver a la comunidad. Si no se arrepienten, no pueden volver a la comunidad. ¿Pero a dónde van a ir? Lo veremos en un momento. Y les dirá en dónde es. Este es en el área geográfica de Gog y Magog. Así que si se quedan allí y nunca se arrepienten, y son enterrados ahí. Ahora, vamos a leer Deuteronomio 30, versículo 17. Pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchan, ahora vamos a poner un clip que es como por dos minutos, que su familia le pide que deje el pecado y deje las drogas. Es impresionante y nadie puede persuadirlo. Entonces vamos a ver este video de 2 minutos. Vamos a verlo. Acá le dice, mi querido Mateo, estoy aquí porque te amo. Eres mi hijo y estoy muy preocupada por ti. Estás dañando tu cuerpo. Accidentes que pudieron ser fatales y es cuestión de tiempo hasta que alguien muera. Estas personas te pueden ayudar. ¿Recibirías por favor la ayuda y el tratamiento? No. Por favor, la mamá. Mateo, no. Le dice, por favor, Mateo, ¿tomarías esto hoy? O no, no estoy interesado en la ayuda que me están ofreciendo. Bueno, bueno, tu vida va a cambiar el día de hoy de cualquier manera. Así que digámosle cómo van a ser las cosas. Iría a la corte esta semana y pediría una orden de restricción para que estés a 550 metros del bebé. Por favor, recibe ayuda. Mateo dice, no. Mateo, si dices que no al tratamiento, no volverás al condominio, cambiaré las cerraduras. Por favor, acepta esta ayuda hoy. Mateo, no. Mateo, no vas a tener un lugar donde vivir. Lo siento, pero no. Ok. No, no, no te vamos a dar dinero, Mateo. La- entonces la respuesta es no. Sí. Muy bien. Que vayan afuera y apaguen su teléfono mientras terminamos esto. Háganlo ahora. Apaguen esto. La mamá dice, no está funcionando. Esto se ha acabado. Toma, apaga este teléfono, Karen. No se ha acabado, cariño. Dice la mamá, es muy terco. Ellos te están pidiendo dejar a tu mejor amigo, el cual es un plomero, lo entiendo. Pero hoy es el día. Así que la respuesta es no, vete. Mateo, por favor, di que sí o no. Mateo, por favor, por favor. Mateo dice, tan solo no quiero hacerlo.
Ahora que han visto esto, ¿no es algo increíblemente fuerte lo que es el libre albedrío? Ellos pueden absolutamente rechazar el arrepentimiento y la salvación por decisión propia. Entonces vamos a leerlo aquí en el versículo 17. Pero si su corazón se aparta de modo que no escuchan, sino son arrastrados y adoran a otros dioses y los sirven, no, ahora no habrá otros dioses ahí en el milenio. Pero habrá otros pecadores ahí con ellos. Ahora, ¿qué tipo de sociedad tienen en Gog y Magog? No lo sabemos. Tendremos que esperar y ver. Pero tenemos que ver lo siguiente. Cuando usted rechaza a Dios y se rehúsa a arrepentirse durante el milenio, no habrá otros dioses. Y en Gog y Magog no habrá otros dioses, pero cada persona que se rehúsa se hace a sí misma un dios al decirse al decir no lo haré. Lo cual significa soy mejor que lo que Dios tiene para ofrecer. Entonces, en realidad, ¿qué sucede? Aquellos que hacen eso se convierten en su propio Dios y hacen sus propias reglas. Están felices de estar lejos de todas las personas autojustas en el reino de Dios y viven allá afuera en Gog y Magog para que puedan tener libertad y elección de hacer lo que quieran hacer. Están igual que el mundo ahora. Versículo 18 dice, yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. No prolongarán sus días sobre la tierra a donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. O en este caso, ¿verdad? Serán enviados a Gog y Magog. Porque sus días en Gog y Magog están contados. Porque cuando lleguen a 100 años, serán malditos. Y lo que significa, no tendrán vida eterna. Ahora, noten lo que Dios quiere. Versículo 19. Y esto es cierto durante el milenio. Así que veamos lo grandiosa que es la palabra de Dios y cómo se puede aplicar de distintas maneras y en tantos periodos de tiempo, porque la palabra de Dios es eterna. Versículo 19. Yo llamo al cielo y la tierra para registrar en este día contra ustedes que he colocado de ustedes la vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida para que ustedes y su semilla puedan vivir, que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra en la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dárselas. Y el reino fue prometido ¿a quién? A Abraham. Hebreos 11. Él estaba buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es el reino de Dios. Entonces ven cómo todo esto transcurre desde entonces. Y a esto se refiere en Isaías 30, de cómo estaremos ahí con las personas y les ayudaremos. Y lo que sucederá cuando no se arrepientan. Ahora, vamos a Jeremías 31. Porque esta es una profecía de Dios sacando a él de la cautividad y de nuevo al cielo nuevo
y tierra nueva en la tierra durante el milenio, para que puedan vivir, tener hijos y el plan de Dios continúe. Esto será para todas las naciones también. Ahora, Jeremías 30, 24 primero. Jeremías 30, 24. La ira feroz del Señor no regresará hasta que Él lo haya hecho. Y esto es las profecías del tiempo del fin. Y hasta que Él haya cumplido los propósitos de su corazón. Y esto se aplica al milenio. En los últimos días lo entenderán. Ahora vamos a Jeremías 31, versículo 1, que dice, en ese tiempo, ¿cuál tiempo? Los últimos días, ¿cierto? Dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Va a ser maravilloso, así dice el Señor. La gente que fue dejada de la espada encontró gracia en el lugar desolado, incluso Israel, cuando yo vaya a darle descanso. Y así es como es llamado en Isaías 11, como hemos cubierto anteriormente. El descanso de Cristo será espectacular. Versículo 3. El Señor se me ha aparecido desde lejos, diciendo, sí, yo te he amado con amor eterno. Aquí hay algo interesante que nosotros debemos entender. El amor de Dios es eterno, pero así como es dado y recibido, es condicional. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué dijo Jesús? Ahora, detengámonos un momento aquí y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, porque eso también se aplicará durante el milenio. Y también como vamos a ver durante el juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver mañana, veamos cómo el amor de Dios, aunque es eterno, ese amor nunca termina, nunca para, nunca cesa porque su amor siempre está ahí. Pero para que alguien entre en el ámbito del amor de Dios y recibir el amor de Dios, aquí está el requisito. Y vamos a ver el requisito aquí en el versículo 15. Veamos lo que dice aquí en el versículo 15. Dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Eso se aplicará durante el milenio. Esto también va a aplicar en el juicio del gran trono blanco. Y también aplica ahora. Y eso se ha aplicado en el pasado, como leímos en Deuteronomio 30. Hermanos, necesitamos entender lo maravilloso de la palabra de Dios. Cubre más, mucho más, que solo lo que nosotros pensamos al leerla superficialmente. Entonces, esto va a suceder durante el milenio. Cuando las personas se arrepienten y reciban el Espíritu Santo de Dios, nosotros ayudaremos a los hermanos en ese tiempo. Aquellos que estén entrando en el tiempo de salvación durante el reino de Dios, a entenderlo. Y vamos a ver lo que dijo Jesús aquí mismo en el versículo 16. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. ¿Y cuáles son, es la era que viene? El milenio. ¿Permanece el Espíritu Santo con todas aquellas personas que son convertidas a través del tiempo? Sí, porque aquellos que vivan 100 años serán cambiados instantáneamente. El pecador será rechazado, enviado a Gog y Magog y morirá maldito. Incluso el Espíritu de la verdad
el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes y será igualmente durante el milenio. Es algo maravilloso de entender. Y nosotros estaremos ahí para ayudar. Pero el Espíritu de Dios, de Dios el Padre, va a ser dado a cada uno de aquellos que se arrepientan y se bauticen, así como el día de hoy. Ahora vamos al versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y esto le sucedió directamente a los discípulos, pero también nos va a suceder a nosotros, porque nosotros también seremos, cuando seamos resucitados, vamos a ver a Jesucristo. Y también en el milenio, cuando lleguen a los cielos y sean cambiados de carne y espíritu, ellos también van a ver a Cristo de una manera diferente que cuando Él estuvo en la carne. Versículo 20. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo estoy en ustedes. Y este es el propósito de todo, pasado, presente y futuro. Estar en el Padre y nosotros en Él y Él en nosotros. Ahora, notemos cómo se conecta todo esto. Versículo 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre. ¿Vemos cómo se conecta todo esto? Lo que hemos cubierto. En todas las áreas de la relación de Dios con aquellos que son de Él. Y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a Él. Ahora, ¿cómo se manifiesta Dios ahora a nosotros? A través de su Espíritu y de su palabra. Ahora, ¿cómo se va a manifestar Dios a las personas en el milenio? Por medio de nosotros y también por medio de escuchar a Cristo. Ellos van a ser capaces de escuchar a Cristo durante el milenio. Estoy seguro también que serán capaces de verlo cuando se aparezca, para que las personas lo puedan ver. Ahora, ya que esto era difícil de entender, en el versículo 22, Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Bueno, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Dios no se va a manifestar a sí mismo a los pecadores durante el milenio, que lo rechacen. Ellos van a ser exiliados, removidos. Versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama. Ahora, tenemos el amor al Padre, amar al Padre y amar a Cristo. Y eso también será durante el milenio. Y también amándonos y nosotros a ellos. Va a ser algo maravilloso. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él y en Él. Así es de como ya hemos cubierto en el donde habita Dios, el lugar donde habita Dios ahora es en nosotros. El lugar donde Dios habite en el milenio será donde Él esté personalmente, donde esté Cristo personalmente. Y para todos nosotros como hijos e hijas de Dios, donde nosotros estemos personalmente con las personas. Ahora, veamos aquí, vamos a ver de nuevo la advertencia para los pecadores. Versículo 24, aquel que no me ama no guarda mis palabras. Ahora, esto es un estudio interesante.
¿verdad? Quizás lo quieran hacer esto como un estudio bíblico personal. Escriban, ¿verdad? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios y de Cristo? Repasen los 4 evangelios y averígüenlo. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió, como dice en el versículo 24, porque lo que el Padre le enseñó a Jesús, Él lo hizo. Lo que el Padre le dijo que hablara, Él lo habló. ¿Y no es eso lo que dijo en Juan 12? Dijo, las palabras que les hablo no son mías, sino del Padre del quien me envió. Y ese es Jesucristo. Ahora, versículo 25. Vamos a, vamos a tomar una pausa breve y entonces volveremos.